pues no iba por ahí. Nos hizo falta, ahora sí que adelantar en ese tema, ¿no? Muy bien. Ahora, llegando a ese punto, tomando en cuenta que Emma nos dice que había que tomar sangre de los animales que íbamos a estudiar, vamos a leer París. Por favor, oye, muy feo. Sí, profesor, solamente le quería hacer una pregunta, que si al final de la clase nos da unos 5 o 10 minutos para hablar con usted. Sí, igual y si fuera necesario hasta más, ¿no? Vamos a programarnos nada más en cuanto a ver cómo vamos a conducir el tema del diagnóstico. Y veíamos, por ejemplo, el tema de la sangre. Muestra de sangre puede ser una alternativa interesante y alguno de los puntos que tendríamos que encontrar es la respuesta celular, que es lo que estábamos viendo hace un rato. ¿Cuáles son las técnicas con las cuales yo puedo medir la concentración de las células sanguíneas? Puedo hacer un hemograma en donde puedo medir la presencia de las células blancas, los linfocitos diferenciados, porque cada uno de ellos tiene una significancia en el efecto de la respuesta a un patógeno o a una toxina, en sí a un cuerpo extraño que afecta de manera sistémica o de manera local inclusive. Entonces, yo tendría que visualizar ese punto y por el otro lado, la respuesta inmune después de haberse activado las células del sistema inmune, los linfocitos, vamos a tener una respuesta por células plasmáticas, que sería, por ejemplo, y ya estamos a punto de terminar con esto. Okay. Y entonces tendríamos los macrófagos como las células NK y los macrófagos, que son células que el macrófago da la sensibilización para que después se puedan sintetizar proteínas como el interferón gamma, por ejemplo. Luego tenemos entonces que si un antígeno, por ejemplo, aquí en este caso tenemos la presencia de un virus que bien puede estimular los macrófagos en principio, después los linfocitos T, los linfocitos B, y se van a producir anticuerpos. La presencia de anticuerpos significan inmunoglobulinas, ¿ok? A ver, se me perdió el cursor. Y estas inmunoglobulinas nos van a significar en un momento dado una respuesta inmune, ¿de acuerdo? Y esa respuesta inmune me va a dar concentración de anticuerpos de acuerdo al nivel de infección que estoy visualizando. Esto sucede entonces que yo voy a hacer una revisión y encontraré inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, en suero, en calostro, puedo medirlo en leche, en fluidos. Otros fluidos, por ejemplo, pueden estar en algunas mocos o excreciones o secreciones, y los podemos estudiar así como tal, es inmunoglobulinas totales. Sabemos que son altamente específicos y son capaces de afectar ciertas proteínas. Por lo tanto, el que yo encuentre o le pueda dar seguimiento a esa concentración significa que voy a encontrar la evidencia de que ese animal estuvo en contacto con algunos antígenos. Los puedo valorar, los puedo medir para hacer una valoración directa o indirecta de mi diagnóstico por técnicas de precipitación,
de fijación de complemento, inmunoenzimáticas, pero tengo que pensar en esto. Para el tipo de muestra que voy a tomar y el tipo de patógeno que voy a localizar y para el momento de la infección en la granja, tengo que investigar que la técnica que le voy a solicitar al laboratorio tenga la sensibilidad adecuada, que sea altamente específica y que tenga capacidad de ser escalada, es decir, que pueda tomar muchas muestras para hacer mi diagnóstico, para poder medir una población. Estas son las cualidades que debo de tener en cuenta ante una técnica de laboratorio que voy a solicitar. Por ejemplo, por sensibilidad, con presencia de bajos niveles de concentración, pues puedo tomar una prueba de precipitación, por ejemplo. Esa es una sensibilidad más o menos alta. Una sensibilidad media es, por ejemplo, aglutinación bacteriana, fijación de complemento y finalmente las de mayor sensibilidad, quiere decir que detectan el mínimo de concentración de anticuerpos en el suero. Sería, por ejemplo, la enzima ligada a un anticuerpo o ELISA, es más conocida como ELISA. La seroneutralización, que esa me sirve para medir inclusive inmunidad efectiva. ELISA me detecta anticuerpos, pero no necesariamente anticuerpos neutralizantes. Por lo tanto, no estoy midiendo inmunidad. Estoy valorando que tuvieron contacto con un patógeno determinado, más no estoy detectando si esos anticuerpos que observo son neutralizantes, es decir, no es inmunidad efectiva. La de cero neutralización, esa sí me permite valorar la inmunidad, porque lo que hace es, en un cultivo celular, o en un cultivo microbiológico, yo pongo en contacto el suero del animal y si este patógeno no crece en su medio adecuado, que significa que fue neutralizado, perdió viabilidad, ¿de acuerdo? Y entonces, al haber perdido viabilidad, pues asumimos que fue neutralizado. ¿Ok? Podemos medir la actividad bactericida, por ejemplo, ¿no? Ok. Ok. Entonces, perdón, pero también tuve contaminación ambiental. Muy bien, entonces, tienen aquí esta lista para poder identificar. La tarea sobre esta lista es ¿en qué laboratorio puedo yo solicitar estas técnicas? Precipitación en gel, ¿en dónde lo puedo localizar? Puede ser en el Montenegro, por ejemplo, puede ser en el de Tepatitlán, o en Tepatitlán hay por lo menos 3 laboratorios en el Estado de México. Este tipo de muestras, porque estas muestras circunstancialmente las voy a someter a cualquiera de estas técnicas en función de mi observación clínica. Si yo estoy observando que estoy en un periodo muy crítico, probablemente tengo concentraciones elevadas de anticuerpos. El tamaño de la muestra, por ejemplo, también es algo sumamente importante. Entonces, esto ténganlo en cuenta. Les voy a mandar la guía para la actividad que se desprende de esta charla y hay que tener en cuenta esto, aunque va a estar ahí disponible. Muy bien. Entonces, la diferencia entre cada una de ellas es entonces la sensibilidad, que es la capacidad para... Ok, a ver, espérenme porque parece que me quedan 2 minutos. Déjame. Ok. Profe. Voy a reabrir la sala, porque ya no me va a alcanzar el tiempo para llegar a las transparencias que necesitamos ver el día de hoy. ¿Sale?
Ahorita inmediatamente voy a abrir la sala de nuevo, ¿sale?